The Vegans es el nombre que es agresivo, pero se crea en una idea que va cambiando o mejorando con el tiempo y las generaciones. Y deseo ver el día que la palabra vegan sea desposeída de su carga y deje de existir, porque todas y todos llevaremos una conducta diferente hacia las demás especies y ya no habrá que nombrarla. Mientras tanto, estamos para cuestionarnos todo, a vegans y no vegans, nuestras acciones y el cómo afecta para bien o para mal a todas y todos. Y todo sabiendo no hay un vegano o vegana perfecta y que hay diferentes maneras de hacer activismo. Sin olvidar que el orgullo no ayuda a las demás especies. Solo es una pequeña masturbación para sentirse diferente, y aunque la acción de dejar de explotar animales sigue siendo importante y relevante, su negación a escuchar las demás voces, procesos y formas frena el verdadero motivo que nos atañe a todos, todas y todes verdaderamente: dejar de explotar a las demás especies. El motivo por el cual nos denominamos vegans. Mi nombre es Junio y cada semana estaremos entrevistando, entreoyendo y escuchando y preguntando a diferentes personas que ponen los cimientos para esa utopía de libertad. Hoy estamos con Alfredo Barraza y él es activista y también es profesor, y me gustaría que nos contaras cómo te hiciste el veganismo y cómo lo llevas a cabo en las actividades que haces. Ok, pues bueno, podríamos decir que yo me volví vegano primero por mi esposa. O sea, ella, digamos que llevaba un proceso en el que dejó de comer ciertos alimentos de origen animal por recomendación médica, y en ese proceso empezamos a llevar una alimentación que tenía más que ver con, pues, por ejemplo, dejar la leche de vaca y buscar una alternativa, soya o avena, etc. Dejar la carne roja, que eso fue también como más por necesidad, ¿no? En un momento en el que económicamente como que pues no será viable invertir el dinero que teníamos en comprar productos de origen animal, y era más barato comprar pues solo verdura y fruta y a lo mejor complementar con alguna cosa que fuera soya texturizada, por ejemplo, ¿no? Que era como lo primero que utilizábamos como alternativa. Y en el momento en el que ella decide volverse vegana, pues es por así decirlo, un 20 que le cae, ¿no? En donde se da cuenta de la situación, pues, de maltrato y de abuso que vivían los animales. Curiosamente, gracias a una actividad que yo, por así decirlo, propicié en su familia, nuestra familia, pues podríamos decir ahora, que era unas clases de un entrenamiento físico, corporal, que se le conoce como Animal Flow. Entonces, como que surgió la inquietud de su tío, que es, pues ahora sí, como su figura paterna, entonces lo considero yo como mi suegro. Surgió la idea de entrenar en esta práctica porque se veía interesante, ¿no? Entonces yo, ante haber descubierto eso, que no sabía yo que existía, lo descubrí y me interesó tanto que dije, ok, me voy a poner a estudiarlo, me voy a poner a practicarlo, y yo les ofrezco a él, a mi suegro y a unos primos de mi esposa, les dije, pues yo les doy una clase, por así decirlo, como de muestra para que vayamos descubriendo juntos esto del Animal Flow, que, pues nada más para contexto, es un entrenamiento físico, corporal, que basa su técnica o su forma en posiciones inspiradas por animales, ¿no? O sea, animales como un mono. Entonces, cómo adopta el cuerpo una postura similar a la de un mono, y sus desplazamientos, sus capacidades de traslado. Luego un cangrejo, por ejemplo, ¿no? Una posición como muy familiar para el cuerpo, que de ahí
igual traslados, movimientos y una posición que le llaman bestia, que es como pues simplemente un cuadrúpedo ahí indefinido, ¿no? Entonces, pues ya tuvimos esta sesión de ese entrenamiento, les pareció interesante y demás. Y de ahí, creo que fue por una pregunta que le hicieron a una inteligencia artificial, ¿no? De estas como ChatGPT, en donde, ¿por qué el Animal Flow es importante? ¿O qué es el Animal Flow? Etcétera. Y entonces de ahí surgió una respuesta que era como el trato que se le da a los animales, O sea, quién sabe por qué la inteligencia artificial se fue hacia allá. Y eso le hizo como a mi esposa como que caer en cuenta y dijo, a ver, o sea, ¿qué es esto del trato que se le da a los animales? Y entonces pues ya se metió en esa investigación, que no cuesta mucho, ¿no? Encontrar como la realidad, ¿no? De esas cosas. Y de ahí pues tomó la decisión y dijo, yo me voy a hacer vegana porque no puedo con esto, ¿no? Y entonces para mí, al principio, como muchas personas, ¿no? Lo primero que yo dije fue, uy, no quiero, ¿no? O sea, y sabía perfectamente, bueno, perfectamente me refiero como en un nivel superficial, ¿no? Sabía lo que era el veganismo, ¿no? O sea, como, claro, esa gente que no come, nada de animales ni de origen animal, ¿no? O sea, tenía pues esa información, ¿no? A la mano por cliché, supongo. Y entonces dije, híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Porque entendía yo en ese momento que era un cambio muy drástico de una manera de vivir y de percibir el mundo, que entonces yo dije, no, pues no estoy listo para hacer, ¿no? Yo, como muchas personas con las que he hablado en el activismo, ¿no? Decía, es que no me quiero limitar, es que no quiero dejar de comer lo que a mí me gusta, ¿no? Porque finalmente yo era muy amante de los productos de origen animal, ¿no? O sea, podría decir que me avergüenzo de ello ahora, pero en ese momento, pues para mí era perfectamente normal, ¿no? Como para muchas otras personas. Y entonces yo dije, uy, pero ¿qué voy a hacer cuando se me antoje comer tal o cual, ¿no? El pan, que para mí era así como, todavía lo es, ¿no? Pero era así como el santo grial, ¿no? O sea, yo no podía vivir sin pan dulce. Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces decía, bueno, podría decir, un mes o un par de semanas, ¿no? Ella había tomado la decisión y pues lo primero que me dijo fue, yo no vuelvo a cocinar en esta casa nada que provenga de un animal, ¿no? Y yo ante eso dije, pues, ok, es justo, ¿no? O sea, yo no puedo objetar porque, pues, la mayoría de las veces tú eres la que cocina, ¿no? Pero sí, yo dije, bueno, pues las cosas que todavía nos quedan, como huevos o queso que teníamos en el refrigerador, etcétera, dije, bueno, pues me las voy a comer. Yo pues aún no decido nada, no me siento listo como para tomar una decisión, un cambio así, entonces yo voy a seguir con esto. Y en ese par de semanas, de pronto, pues yo veía como las cosas que ella se encontraba de pronto en Facebook, ¿no? Estos videos referentes a los animales, a la industria, etcétera, que como a ella ya había tomado la decisión, pues buscaba y entonces encontraba y le aparecían en redes sociales, etcétera. Y no es que ella me los mostrara así de, mira, como poniéndome de frente la evidencia, sino que pues ella reaccionaba, digamos, a lo que veía y yo veía que eso le afectaba, ¿no? Que era importante para ella y que era sobre todo doloroso para ella estar enfrentándose a esa realidad, ¿no? Y entonces, de entrada, pues y ella también me lo dijo, ¿no? Me dijo, es que esto es importante para mí, ¿no? Y obviamente yo no quiero obligarte a nada, porque no puedo, pero es importante para mí y esto es la realidad, esto es lo que está pasando. Entonces, poco a poco, pues no había dónde esconderse, ¿no? O sea, y no, con esto no quiero decir como,
me inundaba de información, sino que pues veía las reacciones de ella otra vez, ¿no? Veía ciertos videos que se encontraba y entonces decía, claro, es que eso es, ¿no? O sea, no hay forma de negarlo. Y, y poco tiempo después fue que vino, por ejemplo, la marcha antiespecista de finales de octubre, noviembre, por algo así, del año pasado, que fuimos y entonces, pues, no sabría decir como si en ese momento o en el momento en el que nos encontramos o nos encontramos con Anonymous for the Voiceless, ¿no? Que fue esta primera organización a la que nos acercamos, que pues tomé, por así decirlo, mi propia postura, ¿no? Dejé o permití como pues que la realidad se asentara, ¿no? En mi conciencia y entonces dije, pues sí, ¿no? O sea, no puedo negarme a que esto es así, que esto es verdad, y entonces tengo que asumirlo. Y como que ese fue el paso directo al activismo, ¿no? O sea, hubo una cosa de asumir conciencia y pues casi, no sé si enojarme es la palabra, pero como creo que después de esa conciencia muchas veces viene como cierta indignación, ¿no? Es esta especie como de despertar que uno dice, ¿y cómo nadie se está dando cuenta? ¿Por qué las otras personas no lo ven? Etcétera, etcétera. Y entonces ese fue como mi motivación para pasar al activismo, ¿no? Empezar a informarme, a ver creadores de contenido, ¿no? En plataformas y decir como, claro, es que todo esto es muy obvio, está muy claro para mí. Y entonces quiero compartirlo con otras personas. Y esa es, digamos, la forma en la que podría decir que lo llevo en mi vida cotidiana. Es decir, yo trabajo en una escuela, ¿no? Como profesor. Y si bien no trato de no ir, porque no, pues tampoco, no sé, no lo siento como genuino, ¿no? No voy por la vida diciéndole a mis alumnos esto como, mucho gusto, soy vegano, o sea, ¿no? Sin embargo, ha salido de pronto a conversación, ¿no? No sé, veces que hay alumnos de pronto o grupos que, por decir, no sé, es cumpleaños de alguno de ellos y entonces, ay, mira, trajimos un pastel, no sé qué quieres. Y pues ahí generalmente les digo como, no, gracias. ¿Por qué no? Está muy rico. No, es que yo no como eso, etcétera. Y ya hasta que después de cierta insistencia, ¿no? ¿Pero por qué no? Ah, bueno, pues soy vegano. Ah, ok, ¿no? Etcétera. Sin embargo, cuando hay gente que de pronto he tenido compañeras profesoras o alumnas o alumnos que de pronto les genera cierta inquietud, ¿no? Como que no sé si es por cierta relación de confianza o de apertura que ya tenemos, ¿no? Que entonces dicen como, a ver, pero como que dicen a lo mejor, o sea, a esta persona puedo preguntarle, ¿no? Porque por alguna razón la gente luego le teme a los veganos, ¿no? Piensan que les vamos a atacar, ¿no? Y entonces dice, bueno, a esta persona puedo preguntarle que ya tenemos confianza, ¿no? Y entonces de pronto me dicen, oye, ¿y cómo es eso de ser vegano, ¿no? ¿Qué comes? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por así decirlo, como que en el cotidiano, pues trato de llevar esa... No se lo escondo a nadie, ¿no? Tampoco. Pero lo llevo, digamos, de una manera muy normal, ¿no? Y de pronto así alumnos o alumnas se inquietan así de, porque generalmente llevo comida al trabajo, porque pues paso cierto tiempo allá y tengo que comer y como me muevo en bicicleta, pues si no como me desmayo y me da el telele, ¿no? Entonces tengo que generalmente llevarme algo de comida y entonces pues sí, de pronto la gente... El otro día me decía una alumna, porque abrí mi almuerzo, ¿no? Y entonces me decía, ay, ¿qué trajiste ahora? Me da curiosidad de ver qué estás comiendo, ¿no? Y yo le decía, bueno, pues es, no sé, fruta o avena o quinoa, o no sé, ¿no? Es como, es que es muy interesante lo que traes, ¿no? De lunch, como que me llama la atención. Pues así, ¿no? Como, no diría yo que estoy haciendo activismo en la escuela, ¿no? Todo el tiempo, pero pues si surge como el tema o la inquietud, pues siempre me da gusto como responder a esas preguntas o a esas inquietudes.
me surge una pregunta que no viene en el cuestionario. Una de ellas es la de sobre los activismos, pero la voy a conectar con la otra que surgió, que es, como hombres a veces es más difícil porque nos metemos con una idea de, como hombre yo tengo que hacer esto, y comemos carne, etcétera. ¿Qué mensaje le darías a las personas que te lleguen a escuchar, que todavía tengan estas ideas? Y la otra es cómo se conecta respecto a los activismos a los que hayas hecho, porque a ti te funcionó el escuchar a tu pareja, ¿no? El entender lo que estaba experimentando. Y bueno, ya todo lo demás, ¿no? Que es como empaparte de todo lo que es el antiespecismo. Pero ¿qué activismo tú crees que podría funcionarle también a las otras personas? Como para que se conviertan. Porque habemos tantas personas y tan diferentes formas de llegarnos que a veces se nos olvida que también hay otra cosa detrás, ¿no? Que como hombres, en este caso, es la cuestión de la imagen de que si dejo de comer esto no me voy a considerar menos hombre. Entonces, ¿cuáles son esas dos? ¿Cómo las unirías? Pues fíjate, es muy curioso cómo planteas estas preguntas porque yo últimamente, ¿no? Le digo a las personas que son de mi confianza, ¿no? Yo solo sé hablar de dos cosas últimamente. Tres, si acaso, ¿no? Digo, yo sé hablar de masculinidades, de veganismo y de teatro, ¿no? Que es lo que yo enseño y lo que hago también, digamos, o sea, de manera profesional. Yo estudié actuación y soy, de pronto cuando puedo, pues me dedico a la actuación. Y pues es curioso porque, digamos que la respuesta quizá a ambas preguntas la agregaría en una sola, que es, yo veo el hablar sobre veganismo y el hablar de masculinidades de la misma forma, que es partir de un punto donde no estoy culpabilizando a las personas, ¿no? O trato de no, o sea, trato de, si me acerco a una persona a hablar sobre, ya sea masculinidades, machismo, etcétera, misoginia eh, o veganismo, ¿no? Trato de no llegar como con, yo, y sobre todo como hombre, ¿no? Trato de generar un ámbito de confianza, ¿no? De apertura, en donde en palabras simples y llanas casi siempre le digo a la gente, está bien, no es tu culpa, pero sí puedes asumir responsabilidad de tus acciones. ¿Por qué? Porque yo se los he dicho a mis alumnos cuando he hablado de eso, he dado ahí algunas pláticas también al respecto, ¿no? Generalmente siempre les digo a los varones, ¿no? O sea, como malas noticias, todos somos machistas, todos somos misóginos y no hay escapatoria, ¿no? Y pues ahí siempre hay una cosa como de, ¿qué? ¿Cómo? No, no es cierto, yo no, ¿no? Y lo entiendo porque es parte del proceso, sobre todo ahora en las personas, en este clima como social y entre más personas jóvenes están llegando como a la adolescencia o a la adultez, se encuentran con estas ideas que ya están como de cierta forma establecidas, ¿no? O sea, esto ya está, hay infografías, ¿no? En redes sociales y te puedes encontrar ahí los bullets así de, esto es violencia de género, esto es machismo, esto es misoginia, etcétera. Y entonces ya la gente las reconoce muy, muy fácilmente. Pero hay todavía como cierto miedo o cierta aprehensión a ser señalado, ¿no? Es que fulano es machista, ¿no? Porque hay una cosa como de me van a funar, o sea, voy allá, o sea, muerte social y etcétera, ¿no? Y entonces cuando yo he dado ciertas pláticas o conferencias o que he hablado con alumnos o amigos o familiares cercanos, ¿no? Llego a esa conclusión de, mira, no, o sea, te tengo una mala noticia, ¿no? Porque de pronto hay una cosa de, es que yo no quiero ser machista. Bueno, la mala noticia es que lo eres. Y yo también, y todos, y todas. ¿Por qué? Porque de donde proviene eso es de un sistema, ¿cierto? O sea, un sistema
que podríamos llamar de pronto, ¿no? El patriarcado, el capital, ¿no? Un sistema enorme así amorfo que rige todos los aspectos de nuestra sociedad y nuestra economía, etc. Entonces es sistemático. Y aunque uno no quiera, tristemente en nuestros años formativos y en la actualidad, ¿no? Nos enfrentamos con cosas en el afuera que nos refuerzan estas ideas que no son convenientes o que son retrógradas de cierta forma o que llevan a la discriminación o llevan a una concepción discriminatoria del mundo, ¿no? Entonces hablaríamos, por ejemplo, de machismo y de especismo, que pues sales a la calle y te encuentras un espectacular o un anuncio o lo que sea, ¿no? De toma leche, es buena para ti, para los huesos, la carne se ha demostrado que tiene, etcétera, etcétera, que ayuda a que tu cuerpo esté bien y bla, 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 ¿no? O sea, la carne roja ya no es mala, ¿no? Antes decía la gente que es mala, pero resulta que no, siempre no. O sea, o come pollo, pescado para tener una buena salud y estar en forma y etcétera, 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 ¿no? Cosas que refuerza a todo el mundo, las ideas van rebotándose entre todo el mundo, es como, pues, eso es lo normal, es lo que está bien, o sea, si quieres bajar de peso, come pescado y pechuga de pollo todos los días y muérete de aburrimiento porque, o atún enlatado porque es lo que le va a hacer bien a tu cuerpo, ¿no? Y lo mismo pasa, quizá ya no tanto, ojalá, espero, ¿no? Siempre lo espero, pero quizá lo mismo pasa igual y de manera más velada con el machismo y la misoginia, ¿no? O sea, a pesar de que ya están estas infografías en Facebook y te encuentras los bullets de no hagas esto si no quieres ser machista, no hagas aquello si no quieres no sé qué. Resulta que todavía hay un discurso por ahí de cosas pequeñitas, ¿no? Los micromachismos que le llaman de pronto a No, pues no, todavía hay gente que no se da cuenta cuando se desvive por interrumpir a una persona que está hablando, ¿no? Y peor si la persona es mujer, ¿no? Como todavía hay esta voluntad de, no, yo te explico, yo te ayudo, yo te hago, yo me impongo sobre ti para entonces resolver ¿no? Y son replicadas esas ideas de, pues eso es lo que está bien, ¿no? Ahora la gente es muy delicada y es muy sensible y se enojan por todo, pero en realidad eso es lo que está bien, ¿no? Los viejos valores son los que están bien y se están perdiendo y ya los jóvenes no respetan, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, para no irme muy lejos, volviendo a la pregunta, siempre trato yo de partir de escuchar a la gente, ¿no? O sea, algo que me enorgullece porque he visto que da buenos resultados, que me enorgullece mi trabajo como profesor y que se replica, digamos, en este otro trabajo que no es trabajo, que es en el activismo y que es en hablar de masculinidades cuando puedo, con quien puedo, cuando siento que es necesario, es generar este puente de está bien. O sea, tú puedes decirme, preguntarme, tú puedes plantear lo que tú quieras, lo que te inquiete, etcétera, sin temor a ser juzgado, ¿sí? O sea, yo no te voy a juzgar. ¿Por qué? Porque yo he estado donde tú estás, ¿cierto? O sea, porque para mí ha sido un proceso, ¿no? Tanto la cosa de la masculinidad como ahora el veganismo, para mí ha sido un proceso, pues, de quitarme ciertas ideas, de desafanarme de construcciones que yo tomaba como completamente normales y válidas. Y entonces, pues justo por eso yo siempre les digo a las personas, yo no te voy a juzgar por hacer esto, por pensar de esta manera, porque yo también lo pensé y yo también lo hice. Entonces no me pongo por encima de ti en ninguna especie como de superioridad moral, ni mucho menos. Yo trascendí esas cosas porque me di cuenta que no eran lo que yo quería ser ni hacer, ¿no? Y ahora estoy aquí viviendo, digamos, una vida que me hace sentido, una vida que se alinea con mis valores y con mis convicciones. Y si eso es lo que tú quieres, ¿no? Porque si resulta que esto de el machismo o el especismo, que eso es tristemente menos común, pero te está generando conflicto,
te está poniendo en entredicho, digamos, tu comodidad, tu paz mental, tu salud mental, emocional, pues puedes también trascender esas ideas, puedes también trascender esos comportamientos, esas concepciones, y quizá llegar a un punto en el que estés bien contigo mismo, ¿no? O sea, porque uno de los como puntos que más defiendo ahora es que es difícil ser hombre, y no por la autoflagelación del hombre blanco heterosexual, pobres hombres, ¿no? O sea, sino porque es difícil porque no hay un modelo a seguir que sea saludable, ¿no? Es decir, los hay por ahí, regados, ¿no? Pero hay como esta falta de precisión en donde, bueno, ¿qué sí es un buen, entre comillas, hombre, ¿no? Y yo siempre digo, pues, o sea, el hombre que tú quieras ser, ese es el que, ¿no? Siempre y cuando no le hagas daño a los demás o a las demás. Y entonces vivas acuerdo con lo que tú quieres y lo que tú aspiras a ser, ¿no? Entonces vienen estas ideas de, no, pues es que los hombres, porque somos hombres, tenemos que comer carne, porque eso... Y puede perfectamente existir una persona que diga, pensemos, ¿no? No, a mí no me gusta, ¿no? He conocido compañeros veganos activistas, ¿no? Que pueden decir como, pues a mí la carne nunca me gustó, o no entraba yo en este modelo, en esta onda de la carne asada, por ejemplo, o de ir a comer las hamburguesas y la cerveza, y etc. Es decir, puede que haya gente a la que no le vaya eso, ¿no? Y se sienten quizá en algún momento obligados o forzados a decir, pues es que lo que decías, ¿no? Si no como carne, pues me van a decir que no soy hombre, o que, no sé, o que soy menos hombre, o que soy whatever, otra cosa, ¿no? Lo mismo con, no sé, voy a poner ejemplos muy burdos, pero pues yo soy actor, a mí lo que me gustan son las artes, ¿no? La música, etcétera. Me considero ahora ya, y estoy bien con eso, ¿no? Me considero una persona muy sensible. Entonces, antes eso para mí era un defecto, ¿no? O no tanto como un defecto, sino como un obstáculo. O sea, como de... yo quisiera ser más masculino y más imponente o lo que sea, pero no puedo, no, mi sensibilidad no me deja, ¿no? Por poner un ejemplo. Y ahora, después de todo el proceso de años y etcétera que he llevado, que no se acaba porque nunca se acaba, pero ahora estoy bien con eso y digo, no, pues mi sensibilidad es una gran fortaleza, porque pues ahora me ayudó, por ejemplo, a hacer sentido del veganismo y del antiespecismo, ¿no? Porque pues resulta que un día dije, bueno, a ver de qué se trata, a ver, vamos a poner Dominion, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y me rompió, ¿no? O sea, no, de pronto entró Mara donde yo estaba viendo el documental, ¿no? Y yo estaba así sollozando, ¿no? Y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo estoy viendo Dominion, ¿no? Y me dice, ¿por qué estás haciendo eso, no? O sea, si te estás poniendo así, ¿por qué lo estás haciendo? Y le dije, pues porque siento que quiero conocer de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, contra qué estoy o estamos, pues, contra qué estamos combatiendo, contra qué estamos luchando, tengo que saberlo, ¿no? Ya lo sabía, pero ponerme de frente a eso, pues, era lo que buscaba, ¿no? Y entonces, ahora reconozco, por ejemplo, esa sensibilidad como una fortaleza, porque entonces me ha acercado a esta misión, a esta concepción del mundo que a mí me hace sentido, que es, pues yo amo a los animales y quiero que vivan y que estén bien y poder ayudar a todos los que pueda, porque siento esa conexión con esa parte de mí, de la naturaleza, y etcétera, ¿no? Y lo mismo con los varones, ¿no? O sea, yo quisiera, y lo intento como puedo, que todos los varones se den cuenta de que pueden ser ellos mismos sin
sin tapujos, sin restricciones, sin parámetros que les limiten. Y eso le haría muchísimo bien al mundo, ¿no? O sea, porque mucho se ha dicho de, está bien llorar, los hombres sí lloran, ¿no? Pero va más allá de eso, ¿no? O sea, va más allá de... Es una cosa, yo lo veo como una cosa de libertad, ¿no? O sea, ser libre de ser el tipo de hombre que tú elijas, y mucha gente en ese camino se da cuenta que son compasivos, que son empáticos, respetuosos, amorosos, capaces de sentir ternura, capaces de sentir etcétera, o sea, de ser humanos, ¿no? O sea, que suena medio estúpido, pero mucha gente, bueno, hablando estrictamente de los varones, muchos hombres se niegan a ver su parte, por cerrarlo en una palabra, sensible, que tiene que ver con cosas como la compasión, como la empatía, como el respeto, como, ¿no? O sea, ponerme en el lugar del otro y darme cuenta que a mí no me gustaría que eso me pasara a mí, etcétera, ¿no? Y para un hombre es mucho más fácil por cómo ha sido educado socialmente, es mucho más fácil evadirse, ¿no? O sea, no sé si te ha tocado o te has enfrentado con algo así, ¿no? Pero de pronto en las acciones, en los activismos, sobre todo cuando hay videos o cuando, ¿no? Son los varones más los que recurren al humor o recurren a la, no sé si decirle sátira, porque no es que sea una sátira, pero a la descalificación para evadirse de lo que probablemente les esté pasando, ¿no? Ven el video, la imagen fuerte, gráfica de los animales en la pantalla y dicen, uy, qué ricas las carnitas, ¿no? O sea, inmediatamente se fugan a un lugar en donde se ven afirmados en su masculinidad, entre comillas, ¿no? En su actitud de, no, yo tengo que ser hombre, acuérdate de que eres hombre y que eres macho y que eres fuerte, ¿no? Es una construcción muy limitante, ¿no? O sea, y en algunos casos muy difícil de romper, ¿no? No creo que sea imposible, pero pues como todo, pues es algo que hay que tener voluntad, ¿no? Para dar el paso. Y entonces yo, también ya aterrizando la pregunta, ¿no? En el activismo, sobre todo a mí el activismo que más me motiva, por así decirlo, o que más me funciona es el outreach, ¿no? O sea, el acercarme con la gente y hablar. Uno, porque me gusta hablar, como seguramente habrás notado. Y dos, porque siento que al hacer esa conexión, como ese lugar seguro, no le estoy mi intención no es que la gente o sea, aborde todas sus justificaciones, ¿no? Y que se sienta cómoda en sus justificaciones. Sin embargo, mi intención sí es escuchar a la gente, porque aunque repliquen argumentos viejos que todos y todas hemos escuchado, ¿no? Es que si no, la proteína y que no sé qué, y somos como los animales, los leones, y etcétera, ¿no? Mucha gente replica ese mismo argumento, pero lo que me interesa es, en ese outreach, ver cómo esa persona está viviendo ese argumento, está viviendo esa construcción, y eso sí es muy particular a cada una y a cada uno. Entonces, como con mis alumnos, mi objetivo casi siempre no es que entiendas en el abstracto por qué esto sí y esto no, sino que entiendas tú de manera individual cómo te colocas frente a esto. Y por eso a mí, desde mi punto de vista personal, siento que es difícil, sí lo es, pero el activismo que funciona para mí es un activismo que tiene al individuo en el centro y toma consideración de lo que ese individuo es. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué defiendes lo que defiendes? ¿Por qué piensas lo que piensas? Y sobre todo, más importantemente, ¿por qué sientes lo que sientes? ¿No? Porque muchas veces
a todas las personas yo les pregunto, ¿y qué sientes cuando ves esas imágenes? No, pues me siento mal, está horrible, es muy cruel, bla, bla, bla. Ah, bueno, entonces eres capaz de sentir empatía. Y ya partiendo de ahí podemos escuchar todo lo demás. No, pero es que yo pienso que si no como carne me voy a morir. Ah, pues resulta que no es cierto, que puedes vivir perfectamente saludable y feliz llevando una dieta a base de plantas. Ah, ¿de verdad? Sí. Pues no sé, nunca me lo había preguntado. Bueno, pues pregúntatelo ahora. Y te doy esta información y te doy estos recursos y te planteo las preguntas importantes para que tú te vayas a tu casa y si tú lo decides, atiendas esas preguntas y hagas tus propias reflexiones, ¿no? Gente que me dice, bueno, te lo prometo que sí, pues es como, pues no se trata de mí, ¿no? O sea, es para ti las reflexiones. Y el veganismo, pues sabremos que no es para los veganos ni las veganas, ¿no? Es para los animales. Y por los animales, lo sabemos, ¿no? Pero es eso para mí siempre, porque eso es lo que más me interesa como actor y profesor y etcétera, ¿no? Poner al individuo y desmenuzarlo, descubrirlo, ¿sí? ¿Por qué piensas esto? ¿Por qué? ¿Qué de tu construcción te ha llevado a estar en este lugar ahora, ¿no? Ideológico y mental y emocional. Y ya, eso le di creo que muchas vueltas, pero más o menos por ahí iba. Y hablando de esta cosa como hombres, a veces nos cuesta trabajo como expresarnos porque sabemos que nos van a ofender algunas de nuestras compañías, de nuestras amistades o del círculo donde estamos. Si alguna vez te ha pasado algo así, por cualquier tema, ¿no? Yo creo que incluso te ha tocado que por el hecho de no querer dañar a otros seres y que digas soy vegano, te han discriminado. En algún lugar por lo menos, igual y no, y tienes un privilegio muy chido y tienes unas personas muy, muy chingonas a tu alrededor. Pero si sí, ¿cómo ha sido? ¿Por qué ha sido? ¿Y cómo haces para cuidar tú tu salud mental? No solo por eso que te ocurre en lo individual y por lo que le ocurre a las demás especies, sino también por conocer todo lo que sucede en el mundo. Pues bueno, ahora que lo pienso, o sea, sí me considero una persona privilegiada, no solo por las personas que están a mi alrededor, sino porque pues sí, he vivido hasta eso y lo agradezco, ¿no? Una vida, pues sí, cómoda, privilegiada, segura quizá en muchos aspectos, ¿no? Curiosamente, pues digo, creo que hablando de ese tipo como de discriminación o de señalamiento, lo más que podría yo nombrar sería como aludiendo a esta sensibilidad de la que hablaba antes, ¿no? O sea, en algún momento pues se me ha señalado con ciertas etiquetas, ¿no? Como, pues es que, claro, seguro eres homosexual, ¿no? Por ponerle un término pacífico, ya sabemos que no fue la palabra que utilizaron, ¿no? Que creo que eso es algo que hemos vivido pues muchos hombres, ¿no? O sea, la cosa de al no estar de acuerdo, por ejemplo, con no sé, yo no me río de ese chiste que está ofendiendo a una persona, a una mujer o a lo que sea, ¿no? Como, y decirle a otra persona, a un amigo conocido, como, oye, eso no está chido, o sea, ¿no? Y recibir esto como de, ¿no? Este tipo de actitud como de, pues tú cállate, que eres tal por cual, o, ¿no? O sea, sí he vivido eso y en su momento, pues claro que me afectaba porque, pues, otra vez, ¿no? La misma sensibilidad era la que me hacía como de pensar así como, pues, ¿será que yo estoy mal? ¿Será que estoy equivocado? ¿Que debería ser de otra forma? Ya no me van a aceptar o no me van a lo que sea por pensar así o por decir estas cosas. Pero eventualmente, entonces digamos que la forma de lidiar con eso en ese momento fue, pues, lamentablemente, guardar silencio, ¿no? O sea,
ni secundaba yo los chistes o el comportamiento o lo que sea, pero tampoco decía nada, ¿no? O sea, ya no decía, oye, no, eso está mal, oye, no estoy de acuerdo, oye, no sé qué, simplemente me distanciaba, por así decirlo, de la situación. Y así fue por un tiempo, sobre todo pues en la adolescencia, ¿no? Cuando uno está buscando la aprobación y la aceptación de las personas. Y, y luego con el tiempo pues aprendí a mantenerme como firme en mis convicciones, pensando como en, bueno, pues esto es lo que yo siento correcto, y cada vez que hago algo que va en contra de eso que siento, lo que me hace sentir es que me siento mal, ¿no? O sea, me siento culpable o responsable o incómodo o lo que sea. Entonces digo, pues no quiero sentirme así, no voy a, o sea, no voy a actuar o pensar o decir estas cosas que van en contra de esas convicciones o de esos valores. Y entonces con el tiempo me fui dando cuenta pues que podía simplemente alejarme de las personas que no entendían esa parte, ¿no? O sea, amistades que de pronto en algún momento aprendí que podía decir, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, ¿no? O sea, estuvo chido, ¿no? En su momento, pero pues ya no, gracias, bye, ¿no? Y, y eso, o sea, como cuidarme en esta forma de decir, pues me alejo, ¿no? O sea, yo no quiero estar con estas personas que, que no están en línea con esto que yo pienso y yo siento, entonces, pues chao, ¿no? Sorry. Con respecto al veganismo, pues es curioso porque no, afortunadamente, o sea, a un nivel personal, digamos así, cercano, de una persona, de una relación interpersonal que yo tenga, que haya como intercedido en el tema, afortunadamente no ha sido así, ¿no? O sea, yo la única, incluso hasta ha sido de cierta forma lo contrario. O sea, podría decir mi familia y amigos, pues desde que saben que soy vegano, hay una cosa como de, sí ha habido, por ejemplo, mi mamá, ¿no? Ha habido como preguntas así de, pero ¿y eso por qué? ¿Ahora qué? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿No? Ya, ¿no? Viene la explicación, pues mira, es por esto y por aquello. Ah, bueno, pues a mí me parece muy extremo, no sé qué, pero pues cada quien y bla, 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 ¿no? Entonces, como que no está ni aquí ni allá, ¿no? O sea, no es, te apoyo, súper guau, padrísimo, pero tampoco está en contra, ¿no? O sea, no es como de, esta cosa de que el veganismo, afortunadamente se mantiene, pues, neutral, ¿no? Pero tengo un amigo que yo considero mi hermano por el tiempo que llevamos de conocernos, que es toda mi vida, porque él es más grande que yo, ¿no? Crecimos juntos, o sea, él es hijo de quien fuera el mejor amigo de mi papá durante muchos años, hasta que mi papá falleció, y entonces pues ya, evidentemente, ¿no? Pero su papá pues era mejor amigo del mío, y entonces él nació antes que yo, y entonces cuando yo nací pues fue así de, ahí están, ¿no? Y además compartimos mes de cumpleaños, ¿no? Tenemos una diferencia como de 5 días entre mi cumpleaños y el de él. Entonces pues también de niños siempre era como, pues que se junten los cumpleaños, ¿no? Y nos ahorramos la fiesta. Entonces él y yo somos muy cercanos desde siempre. A veces por momentos más, por momentos menos, ¿no? Porque pues circunstancias de vida y etcétera. Y hace un tiempo, no nos vemos muy seguido, pero hace un tiempo de pronto me marcó para hablar de algo justo en este mismo tema como de la masculinidad y de etcétera. Pues yo en algún momento le hice muy explícito como, pues si necesitas hablar de algo que te esté pasando, háblame. Entonces estaba pasando por una situación difícil y me marcó, ¿no?
pues contarme y platicar, etcétera. Y en esa plática de pronto me dice, oye, por cierto, eres vegano ahora, ¿no? Porque pues ya yo en mis redes pues publicaba cosas alusivas, ¿no? Y entonces le dije sí, y ahí como que presentí oye, no sé qué, o sea, no sé para dónde va a ir esto, cómo, no, o sea, no sé cuál va a ser este siguiente parte, ¿no? Y me dijo, con genuina curiosidad, ¿no? Que fue lo que me sorprendió, me dijo, ¿y cómo fue eso? O sea, cuéntame, platícame, ¿cómo lo decidiste? ¿Qué pasó? ¿Cómo es? ¿No? Y entonces, pues le platiqué, ¿no? O sea, lo decidí por esto, esto es lo que estoy haciendo, etcétera, ¿no? Y me sorprendió mucho pues eso, su interés, ¿no? Es decir, como, oye, pero y él también anda en bici, que es algo que compartíamos en algún momento. Entonces me dice, oye, pero por ejemplo, la bici, ¿qué onda? O sea, ¿no sientes como, no sé, que te cansas más rápido, etcétera, así, ¿no? Y yo, no, pues al contrario, pero ¿qué has sentido en tu cuerpo? Y bla, bla, bla. O sea, como ese tipo de cosas que afortunadamente tenía la confianza otra vez de preguntar, ¿no? O sea, como, oye, pues suena interesante y ¿qué más? Como, hasta este momento, hasta donde yo sé, pues no es que se haya hecho vegano, ni mucho menos, pero, pero me sorprendió y creo que se debe pues a a este puente de confianza que hay, ¿no? Entre él y yo. Hasta inclusive, que es muy curioso, ¿no? Pero inclusive en algún momento cuando ya nos vimos en persona, él, otro amigo, que en realidad es mi sobrino, pero los tres somos como muy unidos desde siempre, ellos dos son más grandes, ¿no? Nos vimos en persona y pues ellos iban a comer, por ejemplo, una hamburguesa, ¿no? Y entonces ambos estaban así como de, oye, pero buscamos algo que tú puedas comer, o etcétera, así. Y les dije como, no hay problema, yo puedo comer estas papas, ¿no? No era lo ideal, pero pues era lo que había, ¿no? Y, y él mismo, este amigo me dijo, algo que me llamó mucho la atención, me dijo, oye, si en algún momento hacemos algo o decimos algo así que te incomode o que, ¿no? Pues nos dices, o sea, como que no sé, no quiero que caigamos en una cosa como insensible o lo que sea, ¿no? Y me dio risa, ¿no? Porque le dije, pues no te preocupes, ¿no? O sea, no va por ahí, ¿no? No es como que veo carne y ¡ah! Me entra así, ¿no? Le dije, no va por ahí, pero aprecio el gesto, ¿no? O sea, que fue curioso. Entonces, en ese sentido, pues sí, o sea, no podría yo lamentar, bueno, no sé si lamentar, afortunadamente más bien, no podría yo hablar así como de gran discriminación en ese sentido. Pero creo que retomando un poco esta parte de lo de la salud mental, ¿no? Salud emocional, pues lo que he descubierto que me ayuda mucho es encontrar mis canales para procesar lo que me pasa, ¿no? En el sentido de no tomarme cosas personales, por ejemplo, ¿no? O sea, yo sé que cuando hay alguien que me dice algo ofensivo, agresivo, violento o lo que sea, ¿no? Para mí lo más natural, ¿no? Porque, pues, otra vez, ¿no? Hombre y etcétera, como crecí y también rasgos de mi propio carácter, lo más natural sería, y primer impulso es responder de igual manera, ¿no? De manera violenta y devolver el ataque o lo que sea. Pero he aprendido justo a ponerme en un proceso en decir, ok, esto no me va a servir de nada y me cuido alejándome, ¿no? O sea, proceso lo que sea que me haya afectado y lo canalizo hacia algún lugar en donde pueda dejarlo ir, pueda difuminarlo, etcétera, ¿no? O sea, pueda convertirse en otra cosa que no me esté haciendo mella, que no me esté como incomodando y lo dejo ir y entonces sigo con mi vida, ¿no? O sea, no me sirve de nada. Si hay
una oportunidad ahí de conversar y ampliar el tema, pues la tomo. Si no, no vale la pena, ¿no? O sea, y así me cuido, es decir, pues tomo distancia, me alejo de las personas o así pues que me incomoden o que no busquen, o no que no lo busquen, sino que no me enriquezca, pues, ¿no? Una relación que no me enriquezca, pues no vale la pena y vale más dejarlo ahí, ¿no? Y cambiando un poco de tema, pero también sabiendo que todo lo que experimentamos en el día a día nos lo llevamos al subconsciente. Un sueño, bueno, yo soy fanático del mundo onírico y creo que eso, lo que cada persona sueña es muy propio y habla mucho de esa persona. Que probablemente alguien lo escuche y diga, no, es que eso significa, no, hablando con Mara también me decía eso, ¿no? Que cada quien tiene su propia interpretación, cosa que creo, y me encanta que me cuenten cosas. Un sueño que nos quieras compartir, algo que te haya marcado o algo que signifique mucho para ti, un sueño recurrente o una pesadilla, algo, o no, puedes también no contarlo. Bueno, es una pregunta complicada, creo, porque recuerdo yo pocos de mis sueños, en realidad, ¿no? Muchas veces sí he tenido como ciertas de estas experiencias que son vívidas, ¿no? O sea, por ejemplo, una vez, no sé, me viene a la cabeza, siempre desde que lo soñé, que tiene ya un par de años, ¿no? Pero desde que lo soñé, siempre que pienso o que viene la pregunta esta como de un sueño, siempre me viene a la cabeza una vez que soñé que era una paloma. Y es curioso porque, pues, quién sabe qué significa, ¿no? Pero para mí, lo que me marcó de ese sueño es que es el único sueño hasta ahora que he tenido en donde fui consciente de que estaba soñando. Entonces, lo describiría muy brevemente como que durante el sueño me di cuenta, ¿no? A ver, la perspectiva del mundo es mucho más bajita de lo que es normalmente, ¿no? Para mí. O sea, todo se ve demasiado grande. Resulta que doy pasos y parecen como pequeñitos, cortitos, ¿no? Extraños. Y entonces, pues quién sabe cómo en el sueño de pronto me di cuenta y dije, lo que soy es un pájaro ahorita, ¿no? Una paloma. Y entonces dije, entonces estoy soñando, claramente, porque yo no soy una paloma. Y entonces fue curioso porque de ahí dije, como que fue ese proceso mental de, si estoy soñando y en mis sueños soy una paloma, quiere decir que puedo volar. Por ende, de pronto dije, si yo hago este movimiento voy a empezar a volar. Y empecé a volar en el sueño y fue, no sé si esos son los sueños lúcidos, supongo que pueden serlo, es la única experiencia que he tenido así. Y fue muy curioso porque fue como, wow, o sea, y me desperté con una sensación como de, qué chido que tuve eso, que en mi sueño así, una cosa tan, o que podría parecer tan sencilla como, pues soñé que era una paloma y podía volar, ¿no? O sea, ese es es el que me viene a la cabeza siempre que pienso en, cuéntame un sueño, ¿no? Ese. Y ya, o sea, como agregado, que es algo como muy chistoso, hace unos días, no sé, como unas par de semanas, soñé con mi interpretación de la liberación animal, que fue muy curioso. Porque, para no hacerlo muy largo, soñé que me aliaba con una trabajadora de un matadero fantasioso claramente porque tenían a todos los animales en el mismo lugar, ¿no? O sea, era así de que, sí, claro, aquí hay vacas y cerdos y pollos y gallinas y todas juntas, ¿no? Entonces, es muy chistoso, ¿no? Pero pues en mi sueño yo la convencía de que eso estaba mal, ¿no? O sea, que decía, era un negocio familiar y ella era una de las hijas y entonces decía, pero este es el negocio de mi familia. Y yo le decía, pero date cuenta que bla, 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 bla. Y se daba cuenta y entonces decía, tienes razón, voy a liberar a los animales. Y entonces era tan sencillo como picar un botón y todos los animales salían corriendo a la calle, ¿no? Y entonces era como, liberación animal. Y fue curioso porque lo soñé en dos partes, ¿no? O sea, una noche soñé, digamos, la mitad y a la noche siguiente soñé la continuación.
Y pues me desperté, incluso le dije a Mara, ¿no? Como acabo de soñar con la liberación animal, así textual, ¿no? Y pues fue muy curioso, ¿no? Porque pues me dio una, ya en el mundo real dije, me dio una sensación muy bonita, como esperanzadora, ¿no? Que dije, wow, o sea, ya no es un cliché decir como sueño con la liberación animal, o sea, literal soñé con la liberación animal. Esta pregunta la hago porque también aparte que creo que nos llevamos las cosas y que es como una cosa que está en conjunto, lo que soñamos nos muestra y luego lo sentimos o nos llevamos al sueño, lo que experimentamos en el día a día, también es porque uno de mis hermanos me decía que nuestros sueños son como nuestro paraíso privado, pero también creo que pueden ser nuestro infierno privado, ¿no? Depende cómo esté nuestra mente y cómo sea nuestra experiencia en esos sueños. Y sí, prácticamente la descripción que das del primer sueño es un sueño lúcido, donde eres consciente que estás soñando, ¿no? Y ahora, hablando también del imaginar, pero ahora despierto, yo sé que todas las cosas que hacemos las hacemos por algo, ¿no? Y porque tenemos quizá una meta, aunque quizá no la logremos, o quizá sí, pero es lo que nos impulsa a levantarnos, ¿no? A hacer las cosas. Imaginando que se termina la discriminación, las opresiones, las desigualdades, el racismo, la homofobia, todas estas cosas que nos segregan, incluido el especismo, y me voy a basar en esta pregunta en el antiespecismo. ¿Cómo imaginas que va a ser nuestra relación con las demás especies si todo esto sucediera y se acabara el especismo? Pues es curioso porque hay una cita que leí hace poco que me hizo así muchísimo ruido. Está en un libro de una etóloga, curiosamente, que además se vuelve teórica de la danza. Por caminos de la vida, supongo, ¿no? Una mujer que se llama Patricia Cardona que escribe tiene varios libros, ¿no? Pero escribe un libro que se llama Del bios escénico a la poética del bailarín actor. Y entonces hace de pronto referencia como a la naturaleza animal específicamente, ¿no? Como objeto de estudio para los artistas del cuerpo, ¿no? O sea, bailarines, actores, gente que trabaja con su cuerpo, ¿no? Y cita a otro autor, ¿no? En una cosa que voy a parafrasear porque no me la sé de memoria, ¿no? Pero que dice algo así como, a partir de que nuestra relación con la naturaleza se volvió ajena, es que hemos cambiado la concepción de la naturaleza a algo que es turístico. No lo dice así, pero creo que es un término como muy acercado, ¿no? En donde ya no nos consideramos a nosotros parte de la naturaleza, sino solo como observadores. Y entonces suma la cita, porque en el libro de este otro autor habla sobre los aborígenes, ¿no? O sea, como estas tribus nativas de ciertas partes del mundo, que dice, por eso los aborígenes nos han condenado a muerte, porque nos llaman la sociedad del olvido, en donde olvidamos que somos parte de esa naturaleza que tanto nos asombra observar detrás de un cristal o detrás de una pantalla o detrás de lo que sea, ¿no? Y menciona en ese fragmentito un concepto que es los cuidadores de la, así en mayúsculas, de la vida. Entonces, algo o sea, que me parece de entrada muy bello y que es una aspiración, es cuando esta segregación, ¿no?, termine, pues lo que seríamos sería, o sea, nos volveríamos parte otra vez, que nunca hemos dejado de serlo más que por decisión propia, parte otra vez de esta naturaleza en donde pues las otras especies están en este planeta con nosotros, ¿no? Y se les
cada quien, cada uno de nosotros como especie, como seres que poblamos el planeta, tendríamos nuestro lugar. Un lugar que cree una relación armónica con todo lo que hay alrededor, ¿no? O sea, creo que es, para mí un ideal sería eso, como cada cosa en su lugar, ¿no? En el sentido de, hemos hablado o sabemos, ¿no? Como antiespecistas, que es como... Y me hacía esta pregunta por una acción reciente que hubo en el zoológico de Aragón, ¿no? En donde estábamos de pronto dentro del zoológico y yo pues tenía mucho que no iba a un lugar así, ¿no? Y entonces me ponía yo a reflexionar, o sea, en esta relación que tienen las personas, sobre todo los niños, las infancias, ¿no? Con los animales de los zoológicos, ¿no? Que es como, mira, qué padre, ay, qué increíble es esta criatura ahí, majestuosa y lo que quieras, ¿no? Y claro, yo por dentro decía, pues sí lo es, y claro que es padre verlo, y ojalá hubiera una forma de relacionarnos con esa majestuosidad y esa naturaleza sin implicar que esa vida esté confinada, ¿no? Entonces, para mí es esa utopía, ¿no? De la que hablamos es una relación armónica, ¿no? O sea, una relación respetuosa, una relación donde cada uno y cada una de nosotras ocupemos el lugar, pues, que nos es, ¿cómo decirlo? Natural, no sé si es la palabra, o sea, pues nuestro debido lugar en el mundo, ni más ni menos, ¿no? O sea, eso, no tenemos por qué acaparar todo y entonces los seres humanos poseemos todas las tierras y todo el espacio y todo el planeta y todos los recursos y todo, ¿no? O sea, por ejemplo, es tan sencillo, ¿no? O más bien necesitamos tan poco o necesitamos mucho menos de lo que creemos que necesitamos que no lo vemos y para mí ese sería el ideal, ¿no? O sea, vivir cada ser en el espacio que necesite con los recursos que necesite y no más y no menos. Hay un par de preguntas que ya respondiste en las respuestas que has dado y me las voy a saltar. Y hay otra en la cual siempre encuentro yo como, pues no conflicto, pero sí una pregunta interna que siempre tengo, que es genuina, ¿no? En un suponer, estoy ahorita hablando de imaginar, pero que hay cosas que sí suceden aparte de esa imaginación, ahorita que hablas de el lugar que cada animal o cada ser tendría. Pienso cuando se habla sobre la vida silvestre o natural en presas y depredadores, lo cual a mí me cuesta mucho, ¿no? Porque de momento como humanidad somos una especie privilegiada solamente porque hemos violentado y ahora tenemos ese privilegio de estar libres, y así se puede decir, de esa vida silvestre, pero seguimos en un planeta que sigue temblando, sigue erupcionando, siguen sucediendo cosas que son, podríamos decir, naturales alteradas, pero naturales al fin, ¿no? Pero en un suponer que yo creo que te ha pasado, o no sé si te ha pasado, pero la posición de una mosca y una araña, ¿a quién ayudas? ¿Dejas que la araña se coma la mosca o ayudas a la mosca? Y pensando también que en la posición de la mosca puede ser cualquier ser, y en la posición de la araña puede ser cualquier otro ser, ¿no? Y en la situación o condición de la telaraña puede ser cualquier otra circunstancia en la vida. Entonces, ¿cómo actúas? ¿Cuál es tu actuar? Yo lo digo porque a mí no me gustaría ser la mosca, pero tampoco me gustaría ser la araña. Entonces quiero escucharte. Y esta es una pregunta que hago porque luego se nos dice, ¿qué harías si estuvieras en una isla con un cerdo? Sí. Esta es mi pregunta para personas veganas de algo que sí no llega a ocurrir.
¿no? Pienso en un restaurante que puede tener cucarachas, ¿qué hacen? ¿No? Sí, híjole, pues definitivamente sí es un dilema. Y creo que tiene muchas aristas, porque hay una respuesta, o sea, ahorita yo lo pienso y digo, hay una respuesta fácil, y luego hay otras pequeñas respuestas que son como, "Oh, bueno, pues, ¿no? Hace poco tenía una conversación similar, bueno, nacía de una pregunta similar con unos compañeros en una obra, ¿no? Porque, digo, esto es nomás como anecdótico, pero es chistoso, ¿no? Nos veíamos en el teatro antes de la función. Y entonces yo llegaba y ya había comido, ¿no? Porque yo venía del trabajo, venía de la escuela, pasaba a comer en la calle y llegaba, ¿no? Y muchas veces en algunos ensayos les decía como, bueno, oigan, voy a ir a comer, ¿no? Por si alguien quiere ir conmigo, ¿no? Y me decían, ¿pero a dónde vas a ir? ¿Qué vas a comer? ¿No? Y entonces era como, pues no sé, voy a ir a un lugar aquí que vende tacos o que vende tortas, ¿no? Pero veganos. Y yo, sí, obvio, veganos, ¿no? Y entonces ya era como que un meme, ¿no? ¿De qué comiste? Y yo, pues, no sé, una torta vegana. Y yo, sí, vegana, ¿no? Entonces en algún momento estaban hablando de, por ejemplo, había mosquitos en el camerino en el que estábamos, ¿no? Y entonces de pronto pues era así como, mosquito, mándalo, no sé qué. Y como que eso les despertó la pregunta de decirme como, ¿tú matas mosquitos, ¿no? Ahora que eres vegano? Y yo les dije, pues no, trato de no hacerlo. Y no, o sea, con toda sinceridad podría decir, no por vegano, sino porque no me quiero tomar la molestia de matar un mosquito, ¿no? O sea, o sea, con toda honestidad lo digo, ¿no? Odio a los mosquitos. Y las medidas que yo tomo contra ellos es que duermo como Drácula, ¿no? O sea, cubierto completamente con una sábana, para que no me zumben en los oídos, porque es lo que más me desespera. Que me piquen o lo que sea, me da exactamente lo mismo, pero el zumbido es lo que no soporto. Entonces mi manera de lidiar con los mosquitos es cubrirme como momia. Y en la pregunta ¿no? de la araña, de la mosca, pues es que o sea, yo, desde mi punto de vista personal, ese proceso no necesita de mí en ninguna forma, ¿no? Y si me apuras, o sea, me iría tan lejos como para decir, yo no tengo ningún derecho a intervenir en ese proceso, ¿no? Yo como observador quizá puedo decir, pues bueno, ni modo, qué mala onda o lo que sea. Pero digamos, ese proceso, al ser un proceso que yo considero natural, pues ahora sí que no tengo yo ninguna injerencia. Es como los ejemplos que tantas veces, ¿no? Ahorita que hablabas de las preguntas que se nos hacen, ¿no? De si estuvieras en una isla desierta, etc. Yo me he topado con gente y seguramente también tú, ¿no? Ya sea en los comentarios en Facebook o en la vida real, ¿no? Que dice como, claro, a ver, tú le vas a decir a un león que deje de comerse a la cebra. Y gracias a que, por ejemplo, yo me encontré con, es una conferencia que está grabada en YouTube de un biólogo, ahorita no recuerdo el nombre, pero es muy interesante porque en una conferencia de 45 minutos, una hora más o menos que dura, va por todas las características que definen a un depredador y que definen a una presa. Y es muy interesante lo que él plantea porque dice, bueno, el proceso, que es el bendito ciclo de la vida, que todo el mundo, que todos los no veganos de pronto son expertos, ¿no? Es que es el ciclo de la vida. Y no sé qué. Bueno, resulta que el ciclo de la vida sí es natural y tiene un propósito, ¿no? Un depredador existe para regular una especie de otros animales, ¿no? O sea, se nos dice, por ejemplo, vuelvo al ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué hacen las arañas, por ejemplo, en las casas? Pues regulan la especie de otros insectos que hay, que puede haber y que pueden propagarse de manera indiscriminada, ¿no? Entonces hay una especie de equilibrio en donde, bueno, la araña no va a exterminar a las moscas, pero está, digamos, ahí cumpliendo un rol sin saberlo, que es regular la
cantidad de moscas que hay en determinado lugar, ¿no? O el león, que en determinado momento está regulando la cantidad de antílopes o cebras o lo que tú quieras, que hay en cierto lugar. Y así la población no se descontrola, ¿no? Que podría ser hasta en algún momento perjudicial para el ecosistema, ¿no? Entonces, como proceso natural, los depredadores tienen una función y las presas también, ¿no? Por eso me parece tan chistoso ese argumento que la gente hace, ¿no? Como de, ay, le vas a decir a un león que no es la cadena alimenticia. Sí, para el león, pero nosotros pues no somos depredadores, ¿no? E inclusive es muy interesante cómo lo plantea este biólogo en su conferencia, porque dice, de hecho, la mentalidad de los seres humanos no es la mentalidad de un depredador, sino de una presa descontrolada. ¿Por qué? Porque los herbívoros, ¿no? O los animales que son generalmente presas de otros animales carnívoros, podrían acabar con una sección, o sea, es decir, que están comiendo hierba, por ejemplo, podrían acabar con eso si se descontrolaran. O sea, podrían acabar con un sector de una vida vegetal si su población creciera demasiado, ¿no? Un depredador, ¿no? Un carnívoro, come lo suficiente para sobrevivir, digamos, para sobrevivir él o ella y los suyos, ¿no? Y no come en un buen rato, hasta que, pues otra vez, ¿no? Una semana después o lo que sea, que necesita volver a cazar, y no siempre tienen éxito, ¿no? Entonces es curioso que nuestra relación, o sea, como seres humanos, sea de querer interferir, ¿no? O sea, como hay gente que dice, ¿no? Como, ay, pero si liberamos a todos los animales que están dentro de la agricultura, se van a descontrolar y van a acabar con el planeta. Sabemos que eso no va a pasar, ¿no? Pero es interesante que como humanos, gracias al especismo, ¿no? Nos hemos puesto en una posición en donde, no, yo decido, yo regulo, y no me doy cuenta que estoy destruyéndolo todo porque no, o sea, estoy actuando en beneficio de mis propios intereses, etc. Pero para no irme demasiado lejos, o sea, lo que es complejo es, ¿no? Abrir esa pregunta. Yo considero, pues, no es lo mismo, por ejemplo, ver a una persona violentar a otra en un contexto injustificado, y entonces yo a lo mejor puedo interceder, ¿no? Puedo intervenir y decir, oye, esto no, o sea, es injusto. ¿Por qué estás violentando a esta persona, ¿no? O sea, etcétera. Porque ahí no hay involucrado ningún proceso natural, eso no está beneficiando a nadie, ¿no? No tiene un propósito, no tiene un objetivo. Pero en el caso, por ejemplo, de la araña y la mosca, o el león y la gacela, o lo que sea, yo creo que como ser humano, pues no me queda nada más que ser testigo de ese proceso. Y pues ahora sí que, como hay una frase, ¿no? Que dice, la vida encuentra el camino, que parece que no tiene que ver, pero justo es como, bueno, pues ese es el flujo natural de las cosas. Lo que pasa es que como humanos hemos confundido nuestra injerencia y nuestras propias acciones como, claro, yo me inserto en el flujo natural de las cosas y ahora por eso está justificado mi actuar, que no es así, ¿no? Pero pues eso, en resumen, digo, sí es una pregunta difícil, pero yo desde mi punto de vista digo, pues yo no, por así que no tengo vela en ese entierro. Voy a complicarlo un poquito más, porque me gusta ahondar, porque en verdad es una duda honesta que tengo, y la verdad yo sí me siento, ayer que Luis entrevistó a Gaps, ella decía, si yo hubiera nacido como una vaca me sentiría atormentada, no recuerdo si esas fueron las palabras, pero dijo, me sentiría muy mal de saber que nací en este mundo y que voy a ser presa de la humanidad, ¿no? Parafraseando más o menos así algo dijo, ¿no?
Y yo siento eso con todas las demás especies. O sea, no solo con las vacas, ¿no? Sino nacer en este mundo es un planeta salvaje en donde todos se devoran contra todas, ¿no? Y aunque crea que sea el ciclo natural, es algo que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque entonces es como decir, bueno, como es mi necesidad, entonces es justificable, porque si viviera en otra realidad donde vivo de manera silvestre, entonces sería justificable matar a alguien más. Y ahora voy a agregar, complicando la pregunta de la araña y la mosca. Hace rato mencionaste bien, ¿no? Cuando nos sentimos cercanos o cercanas a alguien en nuestro círculo, consideramos que es de importancia. No por el sentido de pertenencia, de propiedad, sino por el sentido de pertenencia, de identidad, de sentir, de una, no conexión en sí, sino una extensión de lo que tú consideras importante. Entonces, si en la posición de la araña y la mosca hubiera esta cosa del gatito que tienen, se saliera y otro perro le atacara porque es su naturaleza, sería justificable y dejarías que pasara. Y la otra es, entonces como la humanidad es un animal descontrolado, es justificable que existieran seres como los aliens, ¿no? Aliens, la película, ¿no? En el hecho de, bueno, como hay que controlar ese equilibrio natural, la humanidad está haciendo cierto daño, entonces lo más justificable sería que viniera alguien a exterminarles de cierta manera. Y siento que a veces cuando hablamos de lo que sucede con la humanidad y lo que sucede con las demás especies, siento que hay como especismo en decir, bueno, lo que ocurra allá afuera no me incumbe, pero en realidad todo nos incumbe y siento que es también por como utilitarista o muy convenenciero decir es un ciclo natural porque a todos nos beneficia que haya un balance, ¿no? Porque cuando a ti te corresponde ser la víctima, haya sido por necesidad o por lo que sea, no es como decir, bueno, sí, cómanme porque el universo lo necesita, ¿no? O sea, todos los seres queremos no sufrir. Y yo lo digo aquí, igual es muy estúpido de mi parte, pero yo me siento atacado por todos los animales que sé que son carnívoros. No solo por mí, sino por lo que sé que van a anteponer su necesidad, entre comillas, que después cuando vuelvan a tener esa necesidad van a volver a cazar ante la vida de alguien más sin importarles. Pero cuando a ellas les corresponde, porque va a venir una presa mayor, es como un ciclo interminable. Vivimos en verdad en un mundo salvaje. Igual yo lo veo desde una postura contraria romántica, pero me cuesta todavía, ¿no? Y por eso es una duda genuina que tengo. Entonces, ¿cómo sería tu respuesta de si fuera tu gatito y un perro, supongamos que le ataca, y lo de si sería justificable que hubiera aliens? Bueno, es que, como te digo, o sea, creo que es como un prisma, ¿no? O sea, hay varias circunstancias que hacen como que uno diga, bueno, pues aquí no sé, etcétera, ¿no? Y eso creo que es producto, o sea, digo, me llama la atención esto que dices que anti romántico, porque en realidad, y esto es como un dato curioso, ¿no? O sea, en realidad es romántico en el sentido de que lo romántico o el romanticismo como concepción, ¿no? Tiene que ver justo con enteramente domina lo que yo siento sobre lo que es racional. Entonces, claro, o sea, si nos ponemos desde el punto de vista de lo que sentimos, pues si yo me pongo en esa situación, ¿no? Resulta que mi gato se escapa y entonces llega un perro y lo agarra. Sí voy a intentar protegerlo, ¿no? Y podría yo ahorita decir, ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a justificar? Pues en que si bien es la naturaleza del perro atacarlo, no le representa ningún beneficio a ese perro matar a mi gato, ¿no? Lo hace como por un instinto pues cruel que tiene la naturaleza, ¿no? O sea, te pongo otro ejemplo. Una vez me enfrenté a una situación, justo hablando de mi gato, bueno, de nuestro gato,
este específico, ¿no? El amarillo que anda por ahí, que es un gato que caza, porque pues esa es su naturaleza. Pero ya, o sea, observándolo detenidamente, el gato no caza por comer, no está cumpliendo una necesidad, está respondiendo a un instinto que no son la misma cosa, ¿no? O sea, responder al instinto para ese animal y responder a una necesidad son distintas. Entonces, yo lo he visto comerse pequeños insectos por ahí, ¿no? Así que de pronto entran y es como, oh, bueno, pues, ni modo, ¿no? Pero una vez me enfrenté a una cosa que atacó a un pájaro en otra casa en la que estábamos, que tenía ventanas abiertas, y pues se metió el pájaro y lo agarró. Y entonces yo, cuando me lo encontré, fue porque de pronto escuché así un desastre, ¿no? Y bajé a ver qué estaba pasando y había plumas por todos lados, ¿no? Y dije, ugh. Y me encontré al pajarito en el piso, ¿no? Y el gato estaba jugando con él. Entonces en ese momento, pues sí dije, quítate tú, no sé qué, pues búscale, ¿no? Así, déjalo en paz. Y o sea, honestamente, sí es una situación, o fue una situación como medianamente traumática, porque pues yo ahí me enfrenté a una cosa de, pues claro, el gato lo hizo por naturaleza, pero es una naturaleza cruel, porque la naturaleza tiene cosas muy crueles, ¿no? O sea, hay animales, decimos, o bueno, yo lo defiendo, lo he escuchado de otros activistas, y es un discurso como que a mí me hace sentido y lo replico, ¿no? Lamentablemente los animales no humanos no tienen moral, ¿no? No tienen una concepción de moral o de ética, cosa que los animales humanos pues sí tenemos, ¿no? Nosotros la descubrimos, por así decirlo, porque nos conviene, y entonces la descubrimos y la aplicamos. Pero los animales no, ¿no? O sea, se rigen pues por instinto, por su propia concepción del mundo, en donde pues no hay bueno y malo, hay esto me perjudica y trato de evitarlo, y esto me beneficia y lo busco, ¿no? Y de ahí hay cosas que son crueles de pronto, pues por otra vez, ¿no? Porque obedecen a un instinto que ciertos animales tienen, como nosotros podemos tener de, por ejemplo, de entretenernos con algo que puede ser, o sea, el gato estaba entreteniéndose con el pobre pájaro, ¿no? Claro que el pájaro no tenía la culpa, ¿no? Y entonces no le estaba representando ningún beneficio, porque no se lo iba a comer, evidentemente. Y entonces ahí tuve la oportunidad de intervenir y alejar al gato del pájaro. Yo creí que lo había matado, y entonces estaba preparado pues para... Ahí teníamos jardín y dije, pues ni modo, pues lo entierro en el jardín, ¿no? Sin embargo, cuando fui a recogerlo, no estaba muerto el pájaro, y entonces volvió a volar y el gato lo volvió a agarrar. Y otra vez, ¿no? El esfuerzo de pues quitárselo, etcétera, y ahí ya estaba muerto, y pues ya, pues ya lo tuve que enterrar, ¿no? Entonces, con esto voy a, por ejemplo, a la pregunta de los aliens, ¿no? O sea, que creo que es como, no sé si estás familiarizado con eso, pero es la pregunta que planteaba esta película de Marvel, ¿no? Que aparece este villano que es Thanos, ¿no? Y que dice que su justificación para terminar con la mitad de la vida de todo el universo es que no se acaben los recursos. Y entonces, en la construcción melodramática, digamos, de los buenos y los malos, pues todo el mundo dijimos, ¿cómo? No, o sea, es injusto. ¿Cómo va a decidir? ¿No? Y cuando nos empezó como a hacer un poco de... Y por eso existe como este meme, ¿no? De pues igual y no estaba tan equivocado, ¿no? Es porque el mismo villano decía como, no, yo no decido.
Es arbitrario, la mitad, y a quien le toque, ¿no? Y entonces, claro, finalmente esa es una construcción de los buenos y los malos, ¿no? Y entonces al final ganan los buenos y todo el mundo decimos, ¡yay! ¡Viva el libre albedrío!, ¿no? Porque pues entonces resulta que los seres humanos tenemos la capacidad de aprender, ¿no? O sea, estamos en una posición privilegiada, como bien lo mencionabas hace rato, en donde también es parte de ese privilegio, que es algo que ahí no nos gusta reconocer, es que tenemos la posibilidad de, por ponerlo en palabras muy llanas y quizá vulgares, de arreglar nuestro desmadre, ¿no? O sea, ahí creo es donde radica la diferencia, ¿no?, entre esta pregunta que tiene que ver con la moral y la ética, ¿no? O sea, la ética dice que la vida es valiosa. Podríamos referirnos específicamente a la vida humana y decimos, bueno, ¿por qué la vida humana es valiosa? Igual y desde un punto de vista utilitarismo, porque nos necesitamos entre nosotros, ¿no? Hay gente que por pura ética, ¿no?, como veganos podemos decir, pues la vida es valiosa y punto, porque es una experiencia subjetiva del mundo a nuestro alrededor y eso es suficientemente valor para preservarla o buscar preservarla, ¿no?, la vida de los seres sintientes. Pero entonces resulta que si los humanos estamos haciendo un cagadero y llega una especie superior, ¿no?, y dice, pues los salvamos de la destrucción si les quitamos así este tajo de la humanidad, ¿no? Pues no sé si estaría, o sea, yo por un lado, con toda honestidad te digo, yo confío en la capacidad de los seres humanos para aprender y cambiar, pero pues también podría yo decir como, bueno, pues no sé, era como el lema que luego adoptó como el anarquismo, ¿no?, de eat the rich, ¿no? O sea, cómanse a los ricos. ¿Por qué? Porque que no es tan así, tan simplista, ¿no? Es parte de una cita mucho más grande que, parafraseándola, dice, cuando la gente no tenga nada que comer, se van a comer a los ricos. Con esto quiero decir que, o sea, mi postura pues es un poco ambivalente, ¿no?, en ese sentido de que puede ser contradictorio. O sea, yo creo que una vida humana es valiosa por todo lo que puede aportar a su entorno y entonces vale la pena preservar la vida humana por su potencial. Pero si hay vida humana que está perjudiciando todo lo demás y resulta que las soluciones pues lo quitamos, no sé, no podría decir que estoy enteramente en desacuerdo, ¿no? Claro, si yo fuera, ¿no?, pues sí diría como, no, denme otro chance, les juro que puedo ser diferente. Pero pues sí, ¿no? O sea, es como, bueno, pues sí, esto es muy controversial, ¿no? Pero es como el dilema, por ejemplo, entre ¿debería existir la pena de muerte o solo la pena capital de sentencia vitalicia, ¿no?, por vida, para una persona que le ha hecho muchísimo daño a otra o a otras, ¿no? Y entonces, yo que soy fanático del true crime y de todo ese género como de tanto la ficción como la realidad, ¿no?, pues yo me he encontrado muchas veces con ese dilema de decir, bueno, es que no sé si es evidente para todo el mundo que esta persona no se arrepiente, no va a cambiar, lo hizo por una infinidad de razones, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre sentenciarlo a muerte y que, pum, ya, que eso sea justicia, o sentenciarlo a que pase el resto de sus días encerrado? Pues hay gente que podría decir como se la va a pasar peor encerrado por el resto de su vida y a lo mejor tiene chance de arrepentirse o whatever, ¿no? O sea, pero sí,
es muy controversial, pero pues sí considero como, bueno, pues es que las acciones tienen consecuencias, ¿no? O sea, es algo que cuesta entender, ¿no? Para muchas personas porque nos encanta como desafanarnos de las consecuencias de nuestras acciones, ¿no? Y decir como, bueno, pero ¿qué hice tan terrible que merezca esto? Y pues, no sé, por ejemplo, en esos casos la respuesta es muy clara, ¿no? O sea, pues le quitaste la vida o le jodiste la vida a tal o cual y tal número de personas. ¿No consideras que tu castigo debería ser como, por lo menos, equivalente? No sé, o sea, sí es muy complicado, pero pues sí creo que mi postura es esa, ¿no? O sea, en particular en lo humano, creo que así para resumir, lo que nos conviene reconocer como seres humanos son dos cosas. Uno, que sí tiene su opinión con respecto a esta conversación. Uno, que tenemos el potencial de cambiar y ser diferentes y podemos aprovecharlo. Podemos aprovechar todo el potencial humano que en realidad es el potencial de ser todo, ¿no? O sea, los seres humanos podemos, que eso es algo que me enseñó la actuación. O sea, los seres humanos podemos ser todo. Y entonces lo que yo decido o lo que yo soy tendría que ser una decisión. Si yo me reconozco como una persona capaz de ser compasiva, empática, justa, etcétera, y sé que esas cualidades son beneficiosas no solo para mí, sino para los otros y las otras, entonces si decido yo actuar sobre ellas, pues es lo ideal, ¿no? Pero si yo me reconozco también como capaz de ser cruel, despiadado, violento, etcétera, y decido actuar sobre eso, pues también eso tendría que tener consecuencias, ¿no? Porque finalmente es una decisión. Entonces, yo creo que no nos podríamos quejar en el momento en el que la tierra nos trague y nos diga como, pues esto es lo que te mereces por todo lo que hiciste. Pues bueno, pues sí, ¿no? Ni modo. Esta pregunta también la hago porque yo creo que, por ejemplo, en los santuarios se puede ver que hay ciertas especies o hay lugares como ustedes aquí, tienen 3 especies totalmente diferentes y 4 con la propia, ¿no? Me he dado cuenta que sí, cuando las necesidades básicas están cubiertas, puede haber armonía. Yo no sé cómo sea con una araña, sé que con los felinas tienden a ser juguetones, ¿no? En general todos los animales tienen esta postura del juego, sobre todo los mamíferos, ¿no? Pero me doy cuenta que hay cierta crueldad intrínseca porque su propia biología es ser depredadora. Tienen colmillos, tienen garras, ¿no? Y siento que con la humanidad, esto lo voy a decir rápido para no clavarme tanto con ello, pero siento que cuando, o sea, sí como humanidad nos creemos superiores, pero en realidad seguimos siendo muy primitivas como especie. Y que también parte de nuestra violencia que ejercemos es porque no nos gusta reconocerla. Y porque está ahí, porque seguimos siendo ese animal que le gusta cazar, y a veces solo por juego, ¿no? No estoy de acuerdo con ello, ¿no? Y creo que como personas veganas hacemos el intento, o como personas empáticas o compasivas hacemos el intento de no recaer en ello, porque es un impulso. Y nos abstenemos, ¿no? Decimos, no quiero esto, no quiero hacerle daño a otro ser o a otra. Y no sé cómo sería si las arañas tuvieran sus necesidades cubiertas junto con las demás especies. Pero lo que sí me he dado cuenta es que con ciertas especies, cuando tienen sus necesidades cubiertas, pueden convivir y no se devoran. Y siento que va más allá de una cuestión de moral, porque pues depende del lugar donde uno nazca, pero sí tiene que ver con un pedo de convivencia, ¿no? De la familiaridad con el ser que es diferente a mí o al quien le considero una presa. Pero aún no lo sé, porque al final como humanidad ni siquiera hemos llegado a ello, ¿no? Y también entiendo que tiene que ver con las condiciones, porque pues recuerdo las frases de nuestro actual presidente, dijo,
creo que fue hace 6, 7 años, cuando estaba en campaña, recuerdo que dijo, la solución de los anteriores gobiernos es ir a aniquilar a los grupos delictivos, sin darse cuenta que son personas, ¿no? Y que sus propios gobiernos les orillaron a no darles las condiciones, y entonces como no les dieron las condiciones, tuvieron que tomar los caminos que tuvieron en esos momentos, y entonces ahora lo que hacen es castigarles, yéndoles a matar en lugar de atender las causas, ¿no? Y eso a mí me movió mucho cuando lo dijo. O sea, yo soy mucho de, no importa quién lo diga, no importa si fue el personaje de un bigotito, si le tomo un validez, se lo voy a tomar, a otras cosas se las voy a negar, porque digo, no estoy de acuerdo con esto. Pienso mucho en ello, en que cuando la humanidad también actúa, y les reprochamos mucho como personas veganas a las demás porque no actúan respecto a lo que creemos nosotros que es correcto de dañar a otros seres. Vuelvo a decir lo mismo, no es lo mismo que te guste el chocolate a que para hacer ese chocolate tenga que sufrir alguien, ¿no? Y creo que cuando no vemos esas condiciones desde donde partimos, pues sí es difícil también. O sea, yo entiendo que un león tenga que comer a otro ser por su propia biología, ¿no? Con la que nació, pero también pues porque es bien fácil no ser la víctima. Y a mí eso es algo que me cuesta mucho, pero hasta ahí le voy a parar, ¿no? Es un tema muy interesante que a mí me sigue gustando, porque digo, es que cómo puedo defender a alguien que sigue siendo un depredador y eso también me refiero a la humanidad, ¿no? Pero mi intención cuando les defiendo o cuando hablo en voz de incluso de personas que han sido discriminadas pero siguen siendo especistas es porque no quiero replicar eso con ellas mismas, ¿no? Y siento que el castigo, las cárceles, la pena de muerte, pues vas a matar el cuerpo, pero las ideas si siguen ahí, ¿no? Por eso creo que tenemos que cambiar de base nuestra relación, pero tenemos que atender esas causas. El problema es que también veo que cuando las personas desean ser quien oprime, pero que no les oprima, en realidad no están solucionando algo, ¿no? Simplemente están replicando. Y ya está, ahí voy a decir. ¿Quieres agregar algo más de eso? Sí, o sea, bueno, es que estoy de acuerdo con eso, ¿no? O sea, quizá voy a como que redundar un poco, ¿no? Finalmente, algo que lo más bello creo que me ha dejado a mí la actuación es esta parte que te digo de entender que como seres humanos, porque eso sí creo que es una cualidad exclusiva de los seres humanos, ¿no? Es reconocernos en todo nuestro potencial mental, emocional, ideológico, etcétera, ¿no? Entonces, también, o sea, creo importante y agarrándome a esto que dices, o sea, la existencia de las cárceles, o sea, la existencia de lo penal, ¿no? O sea, de lo que es como un castigo, ¿no? Es debatible, ¿no? O sea, yo en un mundo ideal, claro que también pensaría, no hay necesidad de que existan ese tipo de lugares y ese tipo, de prácticas, porque en un mundo ideal todo el mundo podríamos reconocer cuando estamos haciendo daño y que no debemos de hacerlo y cómo remediar dicho daño de ser posible, ¿no? Entonces, claro, yo también confío en que siempre debe de haber un criterio para desde el cual observar las acciones de una persona, porque yo sí creo que hay una diferencia fundamental entre una persona que se ve orillada o forzada a delinquir, por ejemplo, ¿no? A una persona que lo hace a conciencia, ¿no? Porque pues, no es lo mismo decir, es que esta persona se robó una pieza de pan o una manzana del mercado o lo que sea. ¿Por qué? Porque se está muriendo de hambre y no le queda otra salida, ¿no? Porque incluso hay gente que dice, no, siempre hay otra salida. Pues en el idealismo puede que sí, pero en la realidad pues hay veces en las que
no veo una persona otra salida, ¿no? Y eso es una cosa, pero no es lo mismo, por ejemplo, alguien que diga como, a ver, de trabajar, que también eso tiene que ver con ciertas condiciones sociales, ¿no? Bueno, claro, es que mi trabajo es una mierda y me pagan muy poco y etcétera, etcétera, etcétera. Pues claro, también existe, ¿no? Pero hay gente que a conciencia toma la decisión de, a ver, me voy a partir el lomo trabajando por esto, o, por ejemplo, puedo ponerme a secuestrar a gente que me va a dejar una remuneración económica inmediata. Y digo esto como, o sea, te tomo prestado el argumento de no me voy a clavar tampoco para no gastar mucho tiempo en ello, pero justo hace unas horas, ¿no? Acabo de terminar de escuchar un caso, ¿no? Un episodio de un podcast, no le vamos a hacer promoción aquí, pero episodio de un podcast hablando del caso de un criminal mexicano muy famoso que en su momento en los 90 que se llama, le apodaban el orejas, ¿no? Y resulta que este tipo tenía trabajo, o sea, sus condiciones de vida fueron muy difíciles, ¿no? ¿Por qué? Porque venía de una familia donde sus padres eran abusivos, donde, ¿no?, su padre era un alcohólico que le pegaba y lo maltrataba, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esas circunstancias hay que tomarlas en cuenta, por supuesto. Pero resulta que se vuelve un secuestrador, ¿no? Un secuestrador serial, por así decirlo, ¿no? Porque se le atribuyeron, o él mismo se atribuyó casi como 200 secuestros, ¿no? Ahora, el secuestro como acto criminal tiene también sus aristas, aunque parezca que no. Sin embargo, de raíz es un acto pues muy cruel, ¿no? Y resulta, él en entrevistas y en información que existe y que es accesible, resulta que él mismo admite que en algún momento no secuestraba gente por el dinero. O sea, inició en el secuestro porque se dio cuenta que era una actividad que le podía dar una remuneración económica grande e inmediata. Y de ahí es que parte para decir, pues claro, vamos a secuestrar gente. Pero eventualmente se da cuenta, y él mismo lo admite, no era por el dinero, era porque lo disfrutaba, ¿no? Y entonces, pues ya ahí es donde hay que aplicar un criterio, o sea, decir, ok, bueno, sí, o sea, tu infancia fue difícil y todo eso, pero eso no te justifica para decir, no, pues la verdad me gustaba y por eso lo hacía. Ahí ya hay una diferenciación, ¿no? Todo mundo puede cometer errores. Podemos, ¿no? O sea, nadie estamos exentos de cometer errores. Y es humano, ¿no?, equivocarse. Y entonces ahí vienen todas las circunstancias y demás. Pero una cosa es equivocarse y otra cosa es, otra vez, ¿no?, conscientemente decir, no me importa a quién tenga yo que hacerle daño para conseguir lo que yo quiero. Y que, dicho sea de paso, tanto como en el especismo, como en todas las formas de discriminación, a mí algo que, o sea, sí, a título muy, muy, muy personal, algo que yo no soporto, y por eso creo, si bien no estoy de acuerdo con las cárceles y eso, sí creo que la gente que a conciencia pasa por encima de los demás para beneficiarse, debería de tener consecuencias adversas en su contra, ¿no? Porque creo que lo que enferma a nuestra juventud, ¿no es cierto? No, lo que enferma a nuestra sociedad, o sea, uno de los grandes problemas que yo observo diario entre todas las personas es que no piensan y no pensamos, o sea, no me voy a excluir de eso para ponerme en ningún lugar, ¿no? O sea, es cuando no pensamos en los demás y nos enfocamos solamente en nosotros mismos. Que no tiene nada de malo como medida de defensa, dicho sea de paso, pero cuando lo único que importa es yo, es decir, yo y mis necesidades, entre comillas, yo y mis privilegios, yo y mi prisa, yo y mi transporte, yo y mis pertenencias,
y entonces todo lo demás y las personas a las que yo afecte ni me importan ni las veo, o las personas o los seres o lo que quieras, los animales, lo que sea, el ambiente, ni los veo ni me importan ni no, o sea, porque lo que importa es yo, lo que yo necesito, lo que yo quiero, mi trabajo, mi familia, ¿verdad? Y lo demás no me importa. A mí sí me parece eso un gran problema. O sea, no, que como seres humanos no seamos capaces de mirar a los demás. No digas tú para tenderle una mano a alguien o a lo que sea, simplemente para hacernos conscientes de que existen otras y otros en el mundo, ¿no? Y que no, ninguno de nosotros es el centro y no tendríamos por qué serlo. Entonces, ya no sé para dónde me fui, pero pues eso es como algo, o sea, para mí eso es importante, ¿no? O sea, yo trato todos los días de voltear a ver y reconocer que hay otros, que hay otras, ¿no? Porque claro, a mí se me hace tarde para ir a trabajar y sí, de entrada voy en una actitud de quítense todos porque yo voy tarde, ¿no? Pero, por ejemplo, si por muy tarde que yo vaya, voy a ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, yo me muevo en bicicleta, ¿no? Y entonces yo voy tarde y resulta que decido, a lo mejor como, pues no viene nadie, me voy a cruzar el semáforo. Y de pronto veo que hay una persona a pie que va a cruzar. En ese momento yo siempre hago el esfuerzo de decir, no, hay una persona a la que voy a afectar con mis acciones, pues egoístas, egocéntricas, cuya persona no tiene, esa persona no sabe que yo voy tarde y no tiene por qué saberlo, ¿no? Pero yo al voltear a ver y reconocer que hay una persona ahí, puedo actuar en consecuencia y decir, no, o por mucha prisa que lleve, no le voy a pasar por encima a la persona, ni etcétera, ¿no? Y con ese simple acto, o sea, yo no necesito que la persona me diga como, gracias, me tomó en cuenta, o lo que sea, ¿no? Es como, pero para mí, ahí radica lo mejor que podemos hacer. Lo mínimo, es como otra vez, ¿no? O sea, lo mínimo que podemos hacer por los animales es dejar de explotarlos, ¿no? Siento también que lo mínimo que podemos hacer por nosotros, también como humanidad, es voltear a vernos, ¿no? Y reconocer que hay otras personas y que también están ahí, son importantes y son valiosas, y no solo lo que yo pienso y lo que yo siento y lo que yo digo, sino también los que están allá. Gracias por esa respuesta, porque me ayuda bastante. Digo, las dudas que tengo en verdad son genuinas, pero me ayuda bastante como a seguir hilando, a hacer esa telaraña, por así decir, para yo saber cómo actuar también, ¿no? Porque una parte de mí a veces me detiene y otras veces es como de, pues sí, voy a despotricar todo lo que tengo que decir y pues tengo que medirme también. Tengo 3 preguntas más. Entonces una de ellas es lo mejor y lo peor que ves en la humanidad. Okay. Lo acabo de decir, ¿no? Pero lo mejor que veo en la humanidad es nuestra capacidad, nuestro potencial, ¿sí? O sea, nuestro potencial de todo, ¿no? De crear, de entender, de aprender, de modificar, de preservar, o sea, como seres humanos tenemos el privilegio de todo eso, ¿no? De influir, ¿sí? Y no quiere decir que todas y todos tengamos que ser así como que los grandes precursores de lo que quieras, ¿no? Pero con acciones tan pequeñas como eso, voltear a ver a los demás y a las demás y reconocer que existen, ya estamos generando un cambio, y eso tiene que ver con el potencial humano. Y lo peor, otra vez, para mí, es justo esto que acabo de decir, que es hacer lo contrario de eso, ¿no? Yo, o sea, el yoísmo, ¿no? Solo importo yo y lo que me importa a mí. Entonces todos los demás y todas las demás pues no existen y no los veo y no me importan, ¿no? Que eso también es muy humano, ¿no? Y sobre todo mucho más últimamente, ¿no? O sea, lo que yo necesito, mis problemas, y claro que todos tenemos problemas y cada vez más y cada vez es peor. O sea, yo no puedo culpar a la gente por enfocarse en su supervivencia y su comodidad, porque pues
son las pocas cosas a las que nos podemos aferrar, sobre todo últimamente, pero lo peor es cuando eso se vuelve crónico y se vuelve un cerrarse ante el mundo y decir, pues, lo siento, tengo que cuidar o tengo que ver por mí y entonces no me importa sobre quién paso y a quién me como y etcétera. Una o qué cosas son las que disfruta Alfredo. En general, dices. Lo que quieras compartir. Pues creo que lo que más disfruto yo en la vida es escuchar. Lo cual parece irónico porque pues, hablo mucho, ¿no? O sea, pero es que es una mezcla entre escuchar y aprender. ¿Por qué? Porque yo aprendo siempre de todas las personas con las que me cruzo, ¿no? O sea, o siento que puedo aprender de. Y aprendo siempre, o sea, trato, esto es una medio cliché, ¿no? Pero trato de aprender algo nuevo cada vez que puedo, ¿no? Pues entonces me gusta la música y por eso, no sé, me topo con una canción que me gusta y trato de aprender. Me aprendo la letra o me aprendo, ay, esto suena como que cambia de aquí para acá y, ¿no? Aprendo algo nuevo de lo que leo, de lo que veo, ¿no? O sea, creo que sí, lo que más disfruto es aprender y acompañar. Así lo definiría yo, aprender y acompañar. Porque también de lo que más disfruto es estar con una persona o con, ¿no?, alguien que está desarrollándose y yo poder ser testigo de lo que aprende, de lo que, ¿no? Sí, de lo que hace, y decir, como, mira, yo aquí estoy también, ¿no? O sea, siendo testigo de. Y un último mensaje y tus redes sociales, si la gente quisiera tomar clases contigo, si es posible, si no es posible. Pero es un último mensaje que ya nos has dado mucho, en verdad me voy muy nutrido. Y tus redes sociales. Y si la gente puede tomar enseñanza, no sé si así se dice, contigo. Ok. Un último mensaje, pues creo que lo que me gustaría dejar, y es como la tercera vez que lo digo, pero es como para remarcarlo, volteen a mirar a lo que está a su alrededor, ¿no? Es algo que me gustaría recomendarle a todo el mundo. Tanto para lo bueno quizá como para lo malo, y esto no por enfocarse necesariamente en las cosas, los problemas o las cosas malas o lo que sea, sino porque muchas veces perdemos de vista todo lo que ya está a nuestro alrededor, todas las capacidades que tenemos o las personas que nos rodean o algo tan tonto, y esto sí es muy romántico, la verdad, ¿no? Pero algo tan tonto y tan sencillo como el color del cielo, la luz del sol, si el día está despejado o no, si cómo se refleja la luz de pronto distinto en la ventana, que algo que nunca te habías dado cuenta, y basta con abrirse a observar, ¿no? Y no observar solamente con los ojos, ¿no? Creo que sería como percibir, ¿no? O sea, abrirse a la vida y eso, como ver todo lo que hay, ¿no? No siempre, no todo el tiempo quizá, pero sería el mensaje que me gustaría dejar. Sobre lo de las clases, pues supongo, o sea, yo hasta ahora no he tenido como la voluntad de dar clases como particulares, porque, por ejemplo, yo soy instrumentista, o sea, he querido dar clases, por ejemplo, de percusiones o de batería, ¿no? Pero no tengo los instrumentos yo como para invitar a la gente, ven y toma clases conmigo. Lamentablemente no los tengo. Si en algún momento eso cambia, pues sucederá. Mis redes, pues yo estoy tal cual como Alfredo Barraza en Facebook. Mi Instagram, pues tengo dos, porque
como actor, ¿no? En algún momento empezaron a decirme como, pon aquí tu cuenta de Instagram, ¿cuál es tu cuenta de Instagram para castings y audiciones y eso? Que me parece una tontería, pero pues dije como, pues no voy a poner mi Instagram personal porque es mi Instagram personal y no se los quiero dejar a estos, ¿no? Entonces, mi Instagram personal es @alfbrr, como brr. Ese es mi personal de vida donde pongo cosas, pues, de activismo y de cosas que me parecen interesantes y que hago. Y el otro, por si, no sé, por alguna razón le interesara a alguien, es @barrazaalf o barrazalf, pues, junto. Es un Instagram que nunca uso, tiene fotos mías de un book ahí profesional según para pedir trabajo como actor, pero pues no funciona mucho más que eso, pero pues ahí está. Y un proyecto que estoy iniciando, que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Que estoy iniciando, que me ha costado pues como ser consistente, pero ahí está y lo seguiré atendiendo en su momento. Es una cuenta de TikTok que se llama El Hombre Verde, donde pues justo estoy como tratando de hacer un esfuerzo por hablar de estas cosas que a mí me interesan, que son las masculinidades y el antiespecismo, ¿no? Como relacionar veganismo con trabajo de masculinidades. Entonces hay un par de videos ahí subidos. Estoy pues tratando todos los días de ver si me da tiempo de subir uno más o de grabar otra cosa ¿no? O sea, lo seguiré actualizando con el tiempo, pero bueno, eso es justo hablando del tema de masculinidades y de antiespecismo o de veganismo. Está esa cuenta que se llama El Hombre Verde en TikTok. Tiene una imagen ahí como de un viejito con árboles. Está chistoso, pero pues también ahí pueden seguirme si eso les interesara. Y pues básicamente es eso, como hablar de eso que me interesa y ya. Es un proyecto en pasos pequeños. Te agradezco mucho y en verdad espero que mis preguntas no... O sea, siempre que las hago espero que la gente no se sienta atacada, ¿no? Que en realidad son dudas que tengo y me gusta escuchar la opinión de las otras personas. Podré estar o no de acuerdo con las respuestas y a veces me salen más preguntas, pero al final siempre voy a considerar que la respuesta que me des es válida porque es tuya, ¿no? Y luego me gusta debatirlas de algunas, ¿no? Y te agradezco también por el espacio, por el tiempo. Nos echamos casi 2 horitas. Entonces, creo que toda la gente que te llegue a escuchar va a tener bastante de dónde agarrar. Y eso, te agradezco también por acogerme aquí en tu espacio. No, pues para mí ha sido un gusto, un gusto compartir contigo, ¿no? O sea, conocernos, digamos, un poco más, ¿no? Y las preguntas, pues para mí son siempre muy interesantes. Más bien han sido muy interesantes, pues, las preguntas que planteaste. Y como a mí también, otra vez, me encanta hablar y me encanta debatir, pues para mí ha sido todo un gusto. Eres bienvenido aquí cuando gustes, no solo para esto, sino para todo lo demás. Y muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. Este podcast es presentado por A Máximo Volumen. Puedes apoyar este proyecto siguiéndonos en Instagram en @de.vegans. Gracias por escuchar y por compartir.